¿Por qué lo pasas mal rebatiendo objeciones? Buena pregunta. De eso precisamente va este episodio. Vamos a dar las claves necesarias para que comprendas por qué estás sufriendo en esta etapa, por qué te pones nervioso, por qué sientes sensación de pérdida de control, por qué te da miedo profundizar en algunas áreas, por qué sientes que no logras obtener toda la información correcta y así poder hacer que la persona tome la decisión. Vamos a entender cuáles son las causas que originan esto y vamos a entender cuáles serán las soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Este es uno de esos episodios que quiero que te distorsione la mente y que generes una nueva forma de entender las cosas, una nueva perspectiva. Vamos a hablar de neuroplasticidad. Vamos a hablar de entender las cosas de otra forma para poder generar nuevos caminos en nuestro cerebro y poder disfrutar de una vez por todas del proceso de la videollamada de ventas que te lo mereces. Te lo mereces. Así que vamos a empezar sin más dilación. Bueno, como digo siempre, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta y vamos a tirar, como siempre, de pizarra en blanco. No vamos a tirar de pizarra en blanco en sí porque me he apuntado aquí dos cosas principalmente, ¿de acuerdo? Que son los temas que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas y cuáles serán las soluciones? Bueno, pasarlo mal en una fase de objeciones es algo absolutamente natural. De 10 personas que entran a mi formación, 10 te digo que sufren en este proceso. Y sufren en este proceso porque es una de esas fases, digámoslo así, en las que todo puede pasar. Y cuando digo en las que todo puede pasar, es una fase en la que si tienes una buena relación con la venta, se nota. Si tienes una relación tóxica con la venta, se nota más todavía. ¿Y por qué digo esto? Pues al igual que cuando tú y tu pareja tenéis una relación, para saber lo fuerte que está, tienen que pasar cosas medianamente importantes. O al igual que la relación con un amigo. Todos de copas estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un problema de verdad? Ahí es donde se ve lo que está pasando verdaderamente. Pues lo mismo sucede en una videollamada de venta. Para entender si tienes una relación sana con la venta y no desde una perspectiva negativa, es decir, de sufrimiento, de hay veces no quiero hacerlas, de hay veces que no comprendo por qué hago lo que hago, por qué vendo y por qué no vendo, ahí es donde se origina todo. Y sí, precisamente, todo ocurre en esta fase, en la fase de objeciones, en el momento en el que la persona tiene que tomar la decisión, no lo tiene claro y tú tienes que entender por qué no lo tiene claro y darle una solución a ese punto que le falta claridad. Ahí es donde vienen todos los problemas. Bueno, sobre todo este vídeo va para ti si has sentido alguno de estos síntomas. Por ejemplo, has sentido que pierdes el tiempo cuando no has cerrado una videollamada, cuando no has sabido resolver la objeción, cuando no has sabido proponer una solución y que entre la persona al servicio, cuando por un no te has enfadado con la situación, cuando por un no te ha disminuido la estima que tienes de ti mismo al respecto del proceso de la venta, yo no valgo, esto no es lo mío, si es que yo lo sabía, a ver si lo puedo delegar, ya no lo hago más, no tengo más ganas, es que la gente hay que ver, que pum, que tal, que pum. Y por último, miedo a preguntar o profundizar en una fase de objeciones. ¿Has sentido alguna vez ese punto pudoroso en el cual en algunos momentos tienes cierto respeto a intentar profundizar sobre algunas cuestiones porque sabes, entiendes o crees que estás incomodando a la otra persona o simplemente sientes que la otra persona se va a dar cuenta de que tú le estás vendiendo y eso te provoca una connotación negativa del proceso y te hace que desistas? Bueno, si has sentido alguno de estos síntomas, que sé a ciencia cierta que sí, si estás viendo este vídeo, es súper importante que entendamos esto, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar a ver causas, quiero que entiendas una cosa que es relativamente simple de entender, pero que muchas veces ni la comprendemos porque antes no nos las han sabido explicar. Para entender cosas complejas hay que entender las cosas fáciles. Para yo saber hacer un avión tengo que entender de física básica. Pues lo mismo sucede con esto. Vamos a entender el por qué sí o por qué no. Antes de basarnos en una fase de objeciones, de por qué sufres, de por qué no, de por qué lo pasas mal, vamos a entender la transacción. Es decir, vamos siempre a posicionarnos de cara al cliente. ¿Qué siente el cliente? ¿Qué pasa? ¿Por qué sí toma la decisión o por qué no? Lo vamos a entender de una forma muy simple. Bien, vamos a imaginarnos que esto es una balanza y en la balanza tenemos un punto positivo y una cara triste, negativa. Bien, tenemos que entender que la toma de la decisión para la ciencia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que todo lo que hacemos aquí lo fundamentamos en neurociencia. Es importante entender que es la mezcla entre dos factores, C1 más C2.
¿Qué son C1 y C2? Confianza y certidumbre. Hablaré más detenidamente en otro episodio de esto. Lo importante que quiero que entiendas es que la careta sonriente será el beneficio y la careta triste será el riesgo a tomar la decisión, ¿ok? Bien, perfecto. Ahora vamos a entender lo siguiente. Cuando una persona toma una decisión, invierte su tiempo y su dinero y lo tiene claro, es porque dicha transacción es favorable, es decir, tiene más beneficio que riesgo. El lado de la balanza del beneficio pesa más que el del riesgo. Hoy lo explicaba en una de las clases. Para eso tenemos que utilizar un poco la antropología y entender un poco el patrón de comportamiento humano al principio de las relaciones sociales y al principio de los intercambios. Nos remontamos al trueque. Cuando una persona intercambiaba su vaca con otra persona, cuando esa otra persona le daba lo equivalente al valor de la vaca o superior a la vaca. Si tú sentías que lo que te estaba dando esa persona era inferior a la vaca, tú no tomabas la decisión de soltar la vaca. ¿Por qué? Porque conllevaba un riesgo. Para ti la vaca significaba un punto de valor en tu vida, al igual que para tu cliente el dinero. Es mi bien más preciado, es lo que me hace poder comer, es lo que me hace poder estar seguro, es lo que me hace poder, bueno, en fin, poder tener cierto poder. Cuando lo que tú me intercambias es inferior a esa vaca, para mí lo único que hago es ver riesgo a la transacción. Ok, eso desde la neurociencia lo percibimos mediante la aversión al riesgo. Aversión al riesgo, aversión a la pérdida, como se quiera llamar. Pero es importante que entiendas aquí qué es lo que pasa, porque es simple, muy simple. Si dicha transacción la entiendo como desfavorable es porque le veo un riesgo. Bien, si nosotros estamos efectuando un trueque, el riesgo es sencillo. Yo la vaca es el único animal que tengo y si tú me lo cambias por otra cosa que no es igual a la vaca, yo salgo perdiendo. Me voy a quedar sin vaca y no voy a poder tener la seguridad para volver a hacer cosas que quiero hacer. Le veo el riesgo a la situación. Bien, ¿cuál es la clave de todo esto? Llevándonos a una videollamada. Pues que si una persona está contigo en una videollamada, es decir, en una fase de objeciones, te pone una objeción, significa que la persona le ve más riesgo que beneficio a tomar dicha decisión. Hasta ahí bien. ¿Dónde está el problema? En que realmente no logras entender dónde está el riesgo. ¿Por qué? Porque para comprender dónde está el riesgo, ajá, buena cuestión. Es importante que entendamos pilares básicos en los entornos sociales. Y es que para poder hacer que una persona se sincere, al final no deja de ser un proceso de reconocimiento, de sincerarme, reconocer lo que verdaderamente me pasa. Es decir, que tú descubras el riesgo. ¿Cuál es mi freno? ¿Qué me ocurre para no poder tomar la decisión? Para que pueda ocurrir eso, es necesario que tú hagas y ejecutes una serie de acciones, maniobras, comportamientos, conductas que favorezcan el punto de sinceridad. Es decir, todo lo contrario al sufrimiento, a la frustración, al ego, al juicio, al punto de fricción, a la tensión, al si tú no quieres, ¿por qué no quieres? Aquí estoy yo. Entonces, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Logras entender en una fase de objeciones dónde está el riesgo? Ahí es donde viene todo el punto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque te he puesto aquí un punto que se llama causa. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué lo paso mal? ¿Por qué no disfruto? ¿Por qué no me lo tomo como una conversación, como si mi pareja tuviera un problema y estoy intentando entender qué problema tiene? ¿Por qué no me lo tomo así? ¿Por qué siento que pierdo el tiempo, que me enfado, que disminuye la autoestima? ¿Por qué me da miedo preguntar? ¿Por qué todo es negativo? Sobre todo por un factor muy importante y determinante, porque es la única etapa de la videollamada de venta en la que hay ausencia de control. ¿Qué quiere decir que es la única etapa en la que hay ausencia de control? Bien, si nosotros dividimos la videollamada de venta en etapas 1, 2, 3 y 4, entendemos que la fase 4, es decir, el momento en el que el cliente tiene que tomar la decisión, ¿qué ocurre? Conexión lo tengo controlado, escucha lo tengo controlado, sé lo que le pregunto, 3 argumentos, sé lo que vendo, y 4, uy, es el momento de tomar la decisión. ¿Qué pasará? No lo sé. Y el no lo sé, ¿qué genera? Incertidumbre. ¿Y el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? La incertidumbre genera miedo, porque no controlo el resultado, porque entiendo que no está de mi mano, porque
sé que no tengo las herramientas suficientes como para poder estar estable emocionalmente y poder reaccionar ante un punto positivo o negativo según lo que mi cliente me comente. El desencadenante de todo esto, de tu sufrimiento, es que sabes que es la única fase del proceso en la que no tienes control. Y cuando uno no tiene control sobre las cosas, ahí es donde vienen los problemas. Esa ausencia de control se puede manifestar en dos tipos de aspectos. Muy simple lo voy a explicar. Positivo, negativo o incierto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender que conductualmente vamos a tener dos tipos de personas. Las personas que ante la ausencia de control reaccionan positivamente al entorno y las personas que reaccionan negativamente a la ausencia de control en el entorno. ¿Qué marca un camino y qué marca otro? La relación que tengas con el medio. Es decir, si yo estoy vendiendo y la única parte del proceso de la videollamada es la parte en la que yo tengo ausencia de control, en la que lo paso mal, y además tengo una firme creencia instaurada en mí de que la venta es un proceso negativo. Cuando digo la venta es un proceso negativo es que estoy más pensando en la transacción que en el proceso de ayuda, por ejemplo. Cuando ocurre eso, indudablemente vamos a tener una reacción negativa. El temor es mayor. ¿Por qué? Porque mi objetivo es la transacción. Y si mi objetivo es la transacción, tengo más que perder. Y el tengo más que perder genera una expectativa y la expectativa genera todavía más tensión y más miedo. Ahí es donde tienes el problema. Sin embargo, hay gente que ante la ausencia de control se crece. La cuestión no es serlo, sino parecerlo. ¿Y por qué se crece? Porque sabe que aunque no tenga el control, tiene las herramientas suficientes y entiende el entorno de una forma favorable. Ahí es donde está el quiz de la cuestión. ¿Qué relación tienes con la venta? ¿Qué es para ti la venta? ¿Es un proceso positivo? ¿Negativo? Cuando estás en el proceso, sientes que las personas se excusan y eso te da rabia. Volvemos a lo mismo. Sientes que tienes una pérdida de tiempo, sientes que te enfadas con la situación, sientes que tienes una disminución con la autoestima, sientes que te da miedo a profundizar. Tienes una mala relación con la venta. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo dejo de sufrir? ¿Cómo dejo de pasarlo mal? Lo más importante de todo es entendiendo, primero, que para mí la preferencia ya no es la transacción, sino es el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Porque si tu pareja tiene un problema, tú vas a hacer todo lo posible por ayudarla. Profundizarás todo lo que quieras. Incluso si tu pareja no te dice lo que le pasa, no tendrás la sensación de pérdida de tiempo, ni te enfadarás con la situación, sino tu único propósito es ayudarla, ¿correcto? Bien, ahí es donde está el quiz de la cuestión. ¿Cuál es el objetivo? Saber qué le pasa a tu pareja, porque tú la quieres, porque para ti tu pareja es importante. ¿Qué ocurre cuando mi objetivo es la transacción? Es el lado más egoísta. Solo busco beneficiarme yo. Solo me interesa el dinero. Genero una expectativa. Si no consigo lo que quiero, mi expectativa me defraudo. ¿En quién piensas cuando vendes? ¿En ti o en el cliente? Si quieres dejar de pasarlo mal, no voy a darte aquí super tips ni cosas súper desarrolladas. Todo es más sencillo de lo que parece. Si quieres dejar de pasarlo mal de una vez por todas, empieza simplemente a poner la puta mente en tu cliente y olvídate de la transacción económica. Empieza a percibir a tu cliente en la cúspide de la pirámide.
es lo más importante y siempre será lo más importante. Y si para ti tu cliente es lo más importante, cuando tu cliente sienta riesgo ante la decisión, porque es totalmente normal, como a ti lo que más te importa es tu cliente, tu cerebro automáticamente te dirá, tranquilo, si tu misión es ayudarlo, estás sufriendo, haz todo lo posible. Utilizarás la empatía, utilizarás el cariño, al igual que lo harías como si tu pareja estuviera sufriendo, es lo mismo. Tienes que aprender a poner el foco en lo verdaderamente importante. El cliente no es el verdugo. El único que es responsable de todo lo que está sucediendo en la videollamada eres tú. Y mientras antes lo aceptes, antes dejarás de sufrir. Con esto acabo este episodio. Nos vemos en el siguiente.